La Encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para 12 en Isolina. Spoilers, el Papa es peruano. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 9 de mayo de 2025 y hoy solo existe una noticia para todos nosotros. El Papa es peruano. Ayer, contra todo pronóstico, de la chimenea de la Capilla Sixtina salió humo blanco muy pronto, poco después de las 9 de la mañana, y a eso de las 10:15 se anunciaba al sucesor del Papa Francisco, Robert Prevost, ahora León XIV. Prevost nació en 1955 en Chicago, en los Estados Unidos, pero llegó al Perú y se enamoró, primero de Chulucanas y luego de Chiclayo, a donde llegó a ser obispo. Por eso es que ayer rompió todo el protocolo y en su mensaje inaugural dejó el latín, dejó el italiano y mandó no un saludo en su inglés nativo, sino uno en español para Chiclayo. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Su nombre completo es Robert Francis Prevost Martínez y era, como tantos, hijo de migrantes en los Estados Unidos. Su padre francés, su madre española. Por eso es que habla tan bien el español, casi no se le nota un acento gringo. De sus 69 años de vida ha pasado un total de 20 viviendo en el Perú, él también al inicio como migrante. Un migrante luego nacionalizado peruano y que ha votado en elecciones peruanas. Aquí tenemos una foto exclusiva del Papa León XIV votando en el Perú. ¿Por quién habrá votado? Vamos a contarles su trayectoria peruana y ya ustedes sacarán sus conclusiones. El Papa León XIV ha tenido 3 misiones al Perú en toda su carrera. La primera vez ocurrió hace ya 40 años, así de antigua es su relación con nuestro país. En 1985 tenía solo 3 años de haber sido ordenado como sacerdote. Acababa de culminar sus estudios de Derecho Canónico en Roma, en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, cuando fue enviado a Chulucanas, en Piura, durante el auge del terrorismo en nuestro país. En ese momento Prevost tenía 30 años. En Piura estuvo apenas un año y luego regresó a los Estados Unidos para culminar sus estudios, alcanzando el grado de doctor, con una tesis enfocada en el rol del prior local de la Orden de San Agustín, la orden a la que él pertenece. 2 años después, en 1988, fue enviado en una segunda misión, esta vez a Trujillo, a dirigir un proyecto de formación de aspirantes de la Orden Agustina en los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Y allí en Trujillo se quedó 11 años en diferentes cargos. Durante ese tiempo incluso fundó 2 parroquias, la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, que ya no existe, y la parroquia Santa Rita de Casia, que allí sigue en Trujillo en la urbanización Santa María. Hasta que llegó el año 1999 y tuvo que volver a Chicago. 14 años después, en el 2013, Prevost volvió al Perú por tercera vez, esta vez designado por el Papa Francisco como administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Pero ya un par de años después, el propio Francisco lo nombró arzobispo de Chiclayo. Ojo que para tú ser arzobispo tienes que ser del país, no puedes ser arzobispo extranjero. Entonces, por eso, en el 2015, el actual papa fue a hacer su cola a RENIEC para sacar su DNI azul peruano. A lo largo de todo el trámite de nacionalización, José Luis Pérez Guadalupe, entonces ministro del Interior, fue el encargado de supervisar este proceso migratorio. Allí él conoció a Prevost y siguió en contacto con él. Él llega a Chiclayo, cosa que a mí me llamó la atención, pero es un poco el giro del Papa Francisco, porque Chiclayo era una diócesis que durante décadas estuvo en manos del Opus Dei. Entonces los obispos eran del Opus Dei. La formación era del Opus Dei. Entonces llega un obispo que no es del Opus Dei, ¿no? Más bien es agustino. Una persona muy sencilla, muy amable, nada protocolar o rígida. Como arzobispo de Chiclayo, Prevost salió premiado.
Tuvo que lidiar con el Niño Costero del 2017, con la pandemia del 2020, con el fenómeno Yaku del 2023. Yanina Cesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo, estuvo a su lado en esas ocasiones. Él impulsó una campaña solidaria que se llamó Oxígeno de la Esperanza. Levantó a toda una región para colaborar y se compraron 2 plantas de oxígeno, salvando muchas vidas. Y luego en el fenómeno del Yaku, pues hizo ese gesto, ¿no? De salir con las botas, el casco siempre allí, motivándonos, ¿no? A ayudar a los demás, a hacer la organización de primera línea. Jesús León Ángeles, periodista lambayecana, cubrió sus labores en esa época. Nuestro Papa León XIV siempre ha ido a Eten, ha compartido con nosotros la Eucaristía, pero también ha compartido su delicioso cabrito, su arroz con conejo, también con los migrantes. Trabajó mucho el tema de los migrantes con la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas. Ayudó a mucha gente en toda la zona de Mochumí, Illimo, Pacora. Edgar Perales, seminarista chiclayano, ahora radicado en España, enviado allá por Prevost, lo recuerda. Es un hombre un poco tímido, alegre, ciertamente no es muy futbolero, los peruanos somos relativamente futboleros y él, bueno, pues eso no era tan futbolero. Pero sí que le gustaba jugar al tenis y luego, pues si te cruzabas con él y tal, pues solías hablar contigo, preguntarte cómo ibas, cuáles eran tus ilusiones y te escuchaba mucho. Prevost permaneció en Chiclayo hasta inicios del 2023, cuando el Papa Francisco, que parece que ya lo tenía en la mira, se lo llevó al Vaticano y allí Prevost se tuvo que despedir del Perú. Eso sí lo voy a extrañar muchísimo. Ceviche, el cabrito, seco, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Como verán, todos en Chiclayo lo recuerdan como un sacerdote muy cercano, nada ceremonioso. Incluso durante la fiebre de Pokémon Go, muchos fieles protestaron porque la catedral de Chiclayo se había convertido en una pokeparada y había muchos chibolos y no tan chibolos que iban allí a jugar Pokémon. Y el entonces arzobispo Prevost se opuso a cerrar las puertas de su iglesia, algo que llegó a pasar en otras partes del mundo con la fiebre de este juego, y más bien agradeció ser visitado por la juventud. Pero todo está tan bien con el Papa peruano como parece. ¿Cuáles fueron sus posturas políticas en nuestro país? ¿Son ciertas las denuncias que sacó Cuarto Poder contra él? Todo esto cuando volvamos con este especial de La Encerrona. Siempre estuviste ahí. Este 31 de mayo, Campo de Almas celebra sus 30 años en el Teatro Municipal de Lima. Aprovecha el 35% de descuento usando el código ENCERRONA35. Compra tus entradas en Joinus y sé parte de esta historia. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Varios analistas han señalado que Prevost eligió el nombre de León XIV por 2 razones. Una, continuidad con León XIII, el papa autor de la famosa encíclica Rerum Novarum, el documento fundacional de lo que hoy se llama la doctrina social de la Iglesia, que buscó una vía intermedia entre el capitalismo salvaje y el socialismo revolucionario. Pero también se llama León porque el hermano León fue el mejor amigo de Francisco, de San Francisco, y sin el hermano León, mucho del pensamiento y espiritualidad de San Francisco se habría perdido. Y ese creo que es un guiño muy importante al Papa. También, ojo, es cierto que el Papa Francisco eligió a Prevost y lo fue haciendo subir en el escalafón del Vaticano, quizás con el papado en la mira. No olvidemos que para la religión católica en el siglo XX el Perú fue clave. Del Perú salió la teología de la liberación. En el Perú se vivió una batalla entre un lado progresista de la Iglesia Católica y un lado muy conservador, el lado progresista de la teología de la liberación, el lado conservador, el Opus, el Sodalicio. El Papa Juan Pablo II estuvo muy del lado conservador, Francisco estuvo muy del otro lado. Entonces, sacar al próximo Papa del Perú en ese contexto, con Gustavo Gutiérrez, un peruano, creador de la teología de la liberación y compatriota del actual Papa, pues no parece ser casualidad. Tampoco es que un sacerdote católico vaya a ser de vanguardia, ¿eh? Prevost salió a las calles junto a la Marcha por la Vida. Él retuiteó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal contra la Eutanasia de Ana Estrada e incluso también criticó la ideología de género en el 2016. Pero también criticó el indulto que PPK le dio a Alberto Fujimori. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón
en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Es más, en una de sus últimas apariciones públicas, cuando ya el Papa lo había convocado al Vaticano, Prevost le pidió a Francisco públicamente que no se lo lleve porque justo estábamos en plenas protestas contra Dina Boluarte. Tampoco es que saliera a pechar al gobierno de Dina exactamente como se ha dicho. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Al mismo tiempo, hay también una parte de ese conflicto que no representa lo mejor del pueblo peruano y viene de intereses particulares. En su cuenta de Twitter, eso sí, se ha mostrado como muy opositor a las políticas antimigratorias de Trump en Estados Unidos y lo ha hecho varias veces. Eso en los Estados Unidos ahora mismo es un gran tema de conversación. Pero algo en lo que sí estuvo muy alineado con Francisco fue el combate contra los abusos cometidos por la propia Iglesia Católica. Aunque aquí también entran una serie de conspiraciones que para eso en el clero son expertos. ¿Cuál fue el rol de Prevost en el caso Sodalicio? Como ya les hemos contado, Prevost se nacionalizó peruano en el 2015, mismo año en el que Pedro Salinas y Paolo Ugaz publicaron Mitad monjes, mitad soldados, el libro que hizo estallar el caso Sodalicio. Ayer yo entrevisté a José Enrique Escardo, el primero que denunció los abusos de esta organización. La entrevista está en este canal para todos los que quieran verla. Y José Enrique contó que en el 2019 él conoció a Prevost cuando la conferencia episcopal lo llamó para intentar darle seguimiento a estas denuncias. Entonces, José Enrique le contó todo lo que sabía y Prevost fue el encargado de formar una comisión para investigar el caso, pero no se llegó a nada en ese momento. Y José Enrique quedó muy decepcionado de Prevost, casi lo detestaba, pero años después, cuando él, Prevost, ya había sido destacado a Roma, se lo volvió a encontrar en el Vaticano. Y allí Prevost le explicó a José Enrique por qué esa investigación no había avanzado. Me dijo, yo en verdad hubiera querido hacer en ese momento algo, pero no está en mis manos, ¿no? Y ahora que ya estaba en sus manos, sí estaba haciendo. La prueba de que si él tenía el poder para hacer algo, iba a hacerlo, fue lo que hizo con Eguren. Lo que había pasado es que Prevost en el Vaticano, como comprenderán, tenía mucho más poder que estando en Chiclayo. Y de hecho, en el Vaticano era el prefecto del dicasterio de los obispos, como el jefe de todos los obispos del mundo. Y fue él quien le dio la recomendación al Papa Francisco de remover al entonces obispo de Piura, José Antonio Eguren, la máxima cabeza del sodalicio en el norte, a raíz de las denuncias por abusos, robos de tierras a campesinos, irregularidades económicas. Y por eso en abril del 2024, el Vaticano le pidió su renuncia anticipada a Eguren. Y por eso el sodalicio le puso la cruz. Y para eso intervino un sacerdote, abogado, amigo del sodalicio. Esta es la historia detrás de la denuncia de Cuarto Poder contra el Papa. En septiembre del año pasado, cuando el fin del sodalicio ya estaba cantado, pero todavía no anunciado, Cuarto Poder emitió un reportaje en el que 3 mujeres, una dando la cara y 2 anónimamente, denunciaron que fueron violentadas por 2 curas de Chiclayo, Eleuterio Vázquez y Ricardo Yesquén, cuando ellas eran menores de edad. Pero el punto central del reportaje, extrañamente, era Prevost. Era señalar que las víctimas habían denunciado estos hechos ante Prevost, pero él, que en el momento de la emisión del reportaje ya era la mano derecha del Papa Francisco, no hizo nada y más bien archivó los casos para mantener todo en silencio. Que durante años mantuvo un silencio cómplice ante severas acusaciones de abuso sexual cometidos en el Perú. La acusación del reportaje era clara. Prevost había silenciado los casos. Pero lo loco es que si ustedes ven el reportaje, allí mismo se incluyen los descargos de un encargado de la diócesis de Chiclayo y allí quedaba todo claro. Él explicaba que no, que ellos, cuando Prevost los dirigía, no habían silenciado nada y que más bien sí habían enviado toda la información al Vaticano y que había sido el Vaticano en esas épocas, pues allí se había quedado paralizado todo. Eso se puso en el reportaje, pero se puso tan rapidito y sin contexto que nadie le dio bola. Hoy podemos decir que ese reportaje era una movida de los sodálites. No decimos que las víctimas no eran víctimas, no estamos diciendo eso, sino que la acusación contra Prevost era malintencionada.
Luego del reportaje, de hecho, la diócesis de Chiclayo emitió un comunicado para aclarar que efectivamente las 3 mujeres se habían acercado en abril del 2022 a denunciar los hechos y que Prevost las atendió. Pero a uno de los curas acusados ya no le podían iniciar ningún proceso porque tenía una enfermedad degenerativa que lo había alejado hacía años del sacerdocio, ya no era cura. El otro caso, Eleuterio Vázquez, en este caso se tomaron las siguientes medidas. Lo apartaron de la parroquia que tenía, se le prohibió ejercer como sacerdote y luego Prevost hizo una investigación y envió el expediente a Roma para que lo revise el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y cuando estaba el caso en revisión, el Papa ya se jaló a Prevost al Vaticano. Y lamentablemente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe archivó el caso, las víctimas perdieron ante la justicia peruana y luego de eso fue que las víctimas salieron en Cuarto Poder con estas acusaciones. Y efectivamente, el sistema de justicia peruano y eclesial le falla terriblemente a las víctimas, pero Prevost en particular hizo lo que tenía que hacer. Periodísticamente es bien irresponsable haberlo acusado de no cumplir con su labor. Y hay antecedentes que respaldan la credibilidad de Prevost en este ámbito. Ya desde el 2019, él invitaba a las víctimas a hacer las denuncias, tal como lo dijo en una entrevista de La República. Ya, pero ustedes dirán que tienen que ver los sodalites con toda esta historia. Se lo vamos a contar cuando volvamos con el bloque final de este mega especial de La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona y ahora hablemos de cómo fue que el sodalicio conspiró contra el Papa León XIV. Detrás de la denuncia de Cuarto Poder que ha circulado ayer un montón, estaba un sacerdote abogado que asesoraba a las víctimas, Ricardo Coronado Arrascue, miembro del clero de Cajamarca y amigo de gente importante del sodalicio. Él quería interponer sus oficios para defenderlas como abogado canónico, o sea, quiso asumir su caso ante los estamentos de la iglesia, pero la Conferencia Episcopal Peruana le puso el parche y le dijo que él no podía ejercer como abogado de ellas ni de nadie en tribunales eclesiásticos porque él mismo estaba siendo procesado. Hasta donde hemos podido indagar en las webs relacionadas al Vaticano, este sacerdote abogado fue denunciado por presuntamente infringir el 6º mandamiento, que si ustedes revisan, pues está vinculado al sexo. Entonces, el sector ultraconservador de la iglesia sacó este reportaje en Cuarto Poder, pero no les funcionó. Pasó muy desapercibido y Prevost siguió como mano derecha de Francisco en el Vaticano, que ese era el objetivo. Así que el aparato mediático del sodalicio redobló su maquinaria para demolerlo. Recuerden que, como ya les hemos dicho, para entonces, Prevost había sido clave en la demolición del sodalicio. Él había sido el hombre que sacó a Eguren del arzobispado de Piura. Eso había ocurrido medio año antes del reportaje de Cuarto Poder y Prevost y Eguren se conocían muy bien. Uno había sido arzobispo de Chiclayo, mientras el otro era el arzobispo de Piura. Tiene que haber sido bien personal la cosa. Y ojo que en septiembre del año pasado, el mismo mes en el que salió el reportaje de Cuarto Poder, Eguren fue expulsado del sodalicio en la primera de todas las razias que ejecutó el Vaticano contra esta secta. Entonces digamos que el sodalicio estaba con la sangre en el ojo. Y como no les funcionó Cuarto Poder, se fueron primero con Info Vaticana, que tiene un nombre muy formal, pero básicamente es un portal de fake news, un pasquín de los grupos ultraconservadores de la Iglesia Latinoamericana. Ellos incluso elaboraron un informe Prevost, que en realidad era una transcripción del reportaje de Cuarto Poder, más las respuestas de la diócesis de Chiclayo. Y en estos días, cuando Prevost empezó a ser voceado como papable, los pasquines del sodalicio se reactivaron. Hace poquito, por ejemplo, el portal La Abeja de Lucio Reboredo sacó un par de artículos que decían Prevost en campaña, pero su pasado lo condena. Y otro que decía Prevost no puede ser papa, así de directo. Y en estos artículos recordaban esta campaña con acusaciones difamatorias. Lo mismo hizo Alejandro Bermúdez, el único periodista expulsado del sodalicio por el propio Papa Francisco. O sea, los mismos personajes que durante años no les importó y al contrario negaron las denuncias de abusos del sodalicio,
De pronto se despertaron y empezaron a preocuparse por otras víctimas. De hecho, estas denuncias se han internacionalizado. Un grupo activista llamado SNAP, cuya traducción sería Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, presentó una queja contra Prevost no solo por el caso del Chiclayo, sino también por un mal manejo de un caso en Chicago en el año 2000. Esta organización SNAP, que parece legítima, no es ultra, puede ser que no tenga toda la información, al menos, del caso peruano. Puede ser. Si tenemos más información al respecto de estas denuncias de SNAP, les vamos a ir contando. Pero para irnos de mejor ánimo, si nos están viendo en video, no se pierdan al final del programa un homenaje que hemos hecho a la peruanidad y específicamente a la chiclayanitud de Prevost, un video para mandárselo a cualquier gringo que diga que el Papa es estadounidense. Sí, también por territorio sobre todo, pero no por elección. Los peruanos nacemos donde nos da la gana. Y en el caso de Prevost, lo que les vamos a mostrar al final ha sido hecho con diferentes fotografías de escenas peruanísimas, escenas imposible que sean más peruanas, compartidas ayer por decenas de compatriotas que se cruzaron en la vida con el nuevo Papa, el Papa peruano. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver, escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también en Instagram, y eso es posible únicamente gracias a la bendición de ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de canal ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. La Encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Oh My Food. ¿Te estresa pensar qué vas a almorzar? Tenemos la solución. Programa tu semana y recibe almuerzos desde solo 13 soles con 40. Delivery gratuito en nuestras zonas de reparto. Por el Día de la Madre, 20% de descuento en todos nuestros planes usando el código OMAMI, válido hasta el 11 de mayo. Síguenos en Instagram en omyfood.pe o escríbenos al WhatsApp 9016 26 36 8. Y hoy es viernes de versos y ya que estamos chiclayanos y contentos, vámonos con un poquito de Juan Ramírez Ruiz, un legendario poeta de hora cero que tiene un libro de culto llamado Un par de vueltas por la realidad, que se publicó hace como medio siglo, una joya. De ese libro nos vamos con un pedacito de El júbilo. Este es el júbilo. Este es el júbilo. Reconócelo, Elfina. Este es el júbilo. Este que se aleja de la redondez del 4, de la punta involuntaria del 5 o del alambre que sigue al viento. Este es el júbilo. Este es el júbilo, este viento cargado con sonidos de vidrios verdes. Este es el júbilo y conmigo está mirando la tarde. Entro en los pechos, en las frescas canciones. Entro, este es el júbilo, esa música, esa abundancia, ese relumbre que dejó caer sin recogerlo. Este es el júbilo, reconócelo, Elfina. Este es el júbilo. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta el lunes. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados.
Para eso, Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.